Jimmy Carter, 39º presidente de los Estados Unidos, es una figura emblemática que trasciende las barreras del tiempo y la política. Su vida y legado reflejan una incansable dedicación al servicio público, los derechos humanos y la justicia social. Desde sus humildes inicios en Plains, Georgia, hasta convertirse en un líder mundial, Carter representó un modelo de liderazgo basado en la ética y la empatía. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos tanto en la política como en la diplomacia global, dejando una marca imborrable en la historia. Su legado se encuentra en las políticas que implementó, las instituciones que fundó y las vidas que tocó en todo el mundo. Carter no solo es recordado por su tiempo en la Casa Blanca, sino también por su extraordinaria vida post-presidencial, marcada por el activismo y su compromiso con causas globales. Este análisis detallará su trayectoria, desde sus orígenes hasta las reacciones tras su fallecimiento, destacando las lecciones y el impacto de una vida dedicada al servicio. Para comprender su impacto, exploremos su vida desde sus inicios hasta su legado perdurable. Nacimiento y orígenes familiares. El 1 de octubre de 1924, en Plains, Georgia, nació James Earl Carter Jr., conocido mundialmente como Jimmy Carter. Su llegada al mundo ocurrió en una pequeña comunidad agrícola del sur de los Estados Unidos, marcada por la segregación racial y una economía centrada en la agricultura. Hijo de James Earl Carter Sr., un exitoso agricultor de maní y empresario, y Bessie Lillian Gordy, una enfermera con un profundo sentido de servicio, Carter creció en un entorno que valoraba la ética del trabajo y la educación. Su infancia estuvo profundamente influida por la cultura y los desafíos de la región. Plains era una localidad pequeña, con una población diversa y marcada por tensiones raciales y desigualdades económicas. A pesar de estas dificultades, los Carter eran una familia respetada en la comunidad. Jimmy desarrolló un sentido de responsabilidad y justicia desde muy joven, inspirado por el ejemplo de sus padres, quienes inculcaron en él valores como la honestidad, la compasión y el respeto hacia los demás. Su educación inicial tuvo lugar en escuelas locales segregadas, donde destacó por su curiosidad intelectual y su dedicación. Desde pequeño, mostró interés por la política y los asuntos comunitarios, observando a su padre participar en la vida cívica de Plains. Estas experiencias moldearon su visión del mundo y sentaron las bases para su posterior carrera política. Conociendo sus raíces, entendemos la base de sus valores y ética de trabajo. Educación y carrera naval. La educación de Jimmy Carter fue el pilar sobre el cual construyó su futuro. En 1941, ingresó al Instituto Southwest Georgia, donde se destacó como un estudiante brillante y comprometido. En 1943, fue aceptado en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, Maryland, un logro notable para un joven de su origen. La estricta disciplina y el riguroso entrenamiento de la academia moldearon su carácter, enseñándole liderazgo, resiliencia y la importancia de trabajar en equipo. Graduado en 1946, Carter inició su carrera en la Marina de los Estados Unidos, especializándose en ingeniería nuclear. Sirvió en diversos buques y proyectos, incluyendo el programa de desarrollo de submarinos nucleares bajo la dirección del legendario almirante Harman Rickover. Este rol no solo lo expuso a la tecnología más avanzada de la época, sino que también fortaleció su sentido de responsabilidad y su capacidad para manejar situaciones de alta presión. Durante su tiempo en la Marina, Carter destacó por su dedicación y su habilidad para resolver problemas complejos. Sin embargo, a pesar de una prometedora carrera militar, su vida tomó un giro inesperado en 1953, cuando decidió regresar a Plains tras la muerte de su padre. Su formación militar forjó habilidades de liderazgo y disciplina. Regreso a Georgia y gestión del negocio familiar. La muerte de James Earl Carter Sr. en 1953 fue un punto de inflexión en la vida de Jimmy. Dejando atrás su carrera en la Marina, Carter regresó a Plains para hacerse cargo de la granja de maní de su familia.
Este cambio marcó el inicio de una nueva etapa en la que enfrentó los retos de gestionar un negocio en una economía rural. Al llegar, encontró la granja en dificultades financieras, pero su enfoque pragmático y su habilidad para modernizar procesos lo llevaron a transformar la operación en un negocio próspero. Carter implementó prácticas agrícolas innovadoras, optimizó la producción y estableció relaciones comerciales sólidas. Además de revitalizar el negocio familiar, su regreso a Georgia lo acercó a los problemas y las aspiraciones de la comunidad local. Carter se involucró activamente en la vida cívica de Plains, fortaleciendo su conexión con los residentes y desarrollando una perspectiva más amplia sobre los desafíos sociales y económicos que enfrentaban las comunidades rurales. Su capacidad para adaptarse y liderar se manifestó en la revitalización del negocio familiar. Matrimonio con Rosalind Smith y vida familiar. En 1946, Jimmy Carter contrajo matrimonio con Rosalind Smith, una joven oriunda de Plains que compartía sus valores y su visión de la vida. Rosalind se convirtió no solo en su esposa, sino también en su compañera inseparable y en un pilar fundamental en su vida personal y política. Juntos, formaron una familia sólida con 4 hijos: Jack, James III, Donnell y Emmy. La dinámica familiar de los Carter se caracterizó por su cercanía y por la importancia que otorgaban a los valores de respeto mutuo y servicio. Rosalind desempeñó un papel crucial en la vida de Jimmy, apoyándolo en cada etapa de su carrera y participando activamente en causas sociales y humanitarias. La relación de Jimmy y Rosalind trascendió las expectativas tradicionales de la época, convirtiéndose en un modelo de matrimonio basado en el respeto, la colaboración y el amor. Su familia fue una fuente constante de fortaleza y motivación, influyendo profundamente en las decisiones y prioridades de Carter a lo largo de su vida. Su vida familiar proporcionó un apoyo fundamental en su carrera pública. Participación en la Junta Escolar y Senado Estatal. Jimmy Carter dio sus primeros pasos en la política local al involucrarse en la Junta Escolar de Plains. Este rol le permitió enfrentar problemas prácticos relacionados con la educación, como la mejora de las condiciones escolares y la igualdad de acceso a la educación. Su compromiso con estos temas reflejaba su deseo de contribuir al bienestar de su comunidad y sentó las bases para su futura carrera política. En 1962, Carter fue elegido como senador estatal de Georgia, cargo que ocupó de 1963 a 1967. Durante su tiempo en el Senado, Carter mostró una inclinación por las reformas progresistas, enfocándose en cuestiones como la modernización de la educación, la infraestructura y la defensa de los derechos civiles. Aunque enfrentó resistencia, especialmente en un estado profundamente segregado, Carter se ganó el respeto de sus colegas por su trabajo incansable y su enfoque ético. Uno de sus logros más destacados en esta etapa fue su capacidad para promover un diálogo inclusivo en un momento de gran tensión racial. Carter entendió que el progreso requería un enfoque práctico y un liderazgo firme. Su compromiso con la comunidad local sentó las bases para su futura carrera política. Gobernador de Georgia, 1971 a 1975. En 1970, Jimmy Carter fue elegido gobernador de Georgia tras una campaña centrada en la integración racial y la modernización del gobierno estatal. Su victoria representó un cambio significativo en un estado con una larga historia de segregación. Al asumir el cargo en 1971, Carter declaró en su discurso inaugural: "La época de la segregación ha terminado", enviando un mensaje claro de que su administración se centraría en la justicia y la equidad. Durante su mandato, Carter trabajó para reformar y modernizar las instituciones estatales. Redujo la burocracia y promovió políticas de eficiencia administrativa que optimizaron los servicios gubernamentales. Además, impulsó iniciativas para mejorar la educación, expandir los servicios de salud y fortalecer la infraestructura, sentando las bases para un desarrollo más sostenible en Georgia.
A pesar de enfrentar críticas de sectores conservadores, Carter se mantuvo firme en su compromiso con la integración racial, promoviendo la inclusión en cargos públicos y en la vida comunitaria. Su liderazgo como gobernador atrajo la atención nacional, posicionándolo como un político progresista y sin visión de futuro. Su liderazgo progresista en Georgia lo posicionó en la escena política nacional. Campaña presidencial de 1976. Tras dejar la gobernación de Georgia, Carter lanzó su campaña presidencial en 1976, un movimiento audaz para alguien sin experiencia en la política nacional. En un momento en que la nación se recuperaba del escándalo de Watergate y enfrentaba una crisis de confianza en sus líderes, Carter se presentó como un forastero político, ofreciendo un enfoque honesto y directo. La campaña de Carter se centró en temas como la transparencia gubernamental, la justicia social y la reforma económica. Recorrió el país incansablemente, conectando con los votantes a través de su autenticidad y su enfoque en temas prácticos que afectaban a las familias estadounidenses. Su mensaje resonó especialmente en el sur, donde su identidad como agricultor y hombre de familia lo hacía relatable. En las elecciones de 1976, Carter derrotó al presidente Gerald Ford, ganando con el apoyo de una coalición diversa de votantes que buscaban un cambio. Su victoria simbolizó la esperanza de un nuevo comienzo para el país. Su mensaje de honestidad y renovación resonó en el electorado estadounidense. Políticas domésticas, energía y educación. Como presidente, Carter enfrentó desafíos significativos en el ámbito doméstico, centrándose en la autosuficiencia energética y la mejora del sistema educativo. En respuesta a la crisis energética, Carter creó el Departamento de Energía en 1977, implementando políticas para reducir la dependencia del petróleo extranjero. Estas incluyeron incentivos para la conservación de energía, el desarrollo de fuentes de energía renovable y la promoción de tecnología sostenible. En el ámbito educativo, estableció el Departamento de Educación para centralizar y mejorar la calidad del sistema educativo nacional. Carter abogó por mayores fondos para las escuelas públicas, el acceso equitativo a la educación y el fortalecimiento de programas para estudiantes con necesidades especiales. Aunque estas políticas enfrentaron resistencia en el Congreso, reflejaron su compromiso con la sostenibilidad y el progreso social. Carter creía firmemente que la educación y la energía eran pilares fundamentales para el futuro de Estados Unidos. Sus iniciativas reflejaron una visión de progreso y autosuficiencia nacional. Derechos humanos y políticas sociales. Jimmy Carter es recordado como uno de los presidentes más comprometidos con los derechos humanos. Durante su mandato, convirtió la promoción de los derechos civiles y la igualdad de género en una prioridad de su administración. Implementó políticas para combatir la discriminación en el lugar de trabajo, ampliar las oportunidades educativas y proteger a las comunidades vulnerables. En el ámbito internacional, Carter utilizó los derechos humanos como una herramienta diplomática, condicionando la ayuda estadounidense a los países al respeto de estos principios. Este enfoque marcó un cambio significativo en la política exterior de Estados Unidos, priorizando los valores éticos sobre los intereses estratégicos. A pesar de los desafíos y críticas, Carter se mantuvo firme en su creencia de que la justicia social era fundamental para una sociedad próspera y equitativa. Su administración se centró en la justicia social y la equidad. Acuerdos de Camp David 1978. Jimmy Carter logró uno de los mayores hitos de su presidencia al mediar los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel, dos naciones que habían estado en conflicto durante décadas. En septiembre de 1978, invitó al presidente egipcio Anwar Sadat y al primer ministro israelí Menachem Begin a la residencia presidencial de Camp David, donde se llevaron a cabo intensas negociaciones durante 13 días. El resultado fue un acuerdo histórico que sentó las bases para la paz entre ambas naciones.
Egipto se convirtió en el primer país árabe en reconocer oficialmente a Israel, mientras que Israel acordó retirarse del Sinaí. Aunque los acuerdos no resolvieron todos los problemas de la región, marcaron un avance significativo hacia la estabilidad en Medio Oriente. Este logro destacó la habilidad de Carter como mediador y su compromiso con la paz global. Fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz años después, en gran parte por este esfuerzo diplomático. Su habilidad diplomática contribuyó significativamente a la paz en Medio Oriente. Tratados Torrijos-Carter 1977. Uno de los logros más significativos en política exterior de Jimmy Carter fue la negociación de los Tratados Torrijos-Carter, que establecieron la transferencia gradual del Canal de Panamá a Panamá. Este acuerdo, firmado en 1977, puso fin a décadas de tensión entre ambos países sobre el control del canal. Carter creía que la soberanía panameña sobre el canal era esencial para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. A pesar de enfrentar una fuerte oposición en el Congreso y entre sectores de la opinión pública, Carter se mantuvo firme en su compromiso de avanzar con los tratados. La transferencia culminó en 1999, dejando un legado de cooperación internacional y respeto por la soberanía de otras naciones. Este acto fue un ejemplo de liderazgo visionario de Carter y su compromiso con la justicia global. Demostró respeto por la soberanía y promovió la cooperación internacional. Crisis de los rehenes en Irán, 1979 a 1981. Uno de los episodios más desafiantes de la presidencia de Carter fue la crisis de los rehenes en Irán. En noviembre de 1979, militantes iraníes tomaron 52 rehenes estadounidenses en la Embajada de Estados Unidos en Teherán, exigiendo la extradición del Shah de Irán, quien había buscado refugio en Estados Unidos. Durante 444 días, Carter trabajó incansablemente para liberar a los rehenes, utilizando negociaciones diplomáticas y sanciones económicas. Sin embargo, el fracaso de una operación militar de rescate en 1980 complicó la situación y afectó su imagen pública. Finalmente, los rehenes fueron liberados el 20 de enero de 1981, el día en que Ronald Reagan asumió la presidencia. Aunque Carter no estuvo en el cargo para presenciar su regreso, su dedicación al manejo de la crisis reflejó su compromiso con la seguridad nacional y la dignidad humana. La crisis representó un desafío significativo en política exterior y liderazgo. Crisis energética y económica. Durante su presidencia, Carter enfrentó una crisis energética marcada por la escasez de petróleo y el aumento de los precios, lo que contribuyó a la estanflación, una combinación de estancamiento económico e inflación. Reconociendo la gravedad del problema, Carter presentó un plan integral para promover la conservación de energía y desarrollar fuentes alternativas como la solar y la eólica. En un famoso discurso conocido como el discurso de la crisis de confianza 1979, Carter instó a los estadounidenses a reducir su dependencia del petróleo extranjero y a adoptar un estilo de vida más sostenible. Aunque sus medidas fueron innovadoras, enfrentaron resistencia política y no lograron resolver completamente la crisis. A pesar de estos desafíos, Carter dejó un legado en políticas energéticas que influyeron en las futuras administraciones. Su enfoque en la sostenibilidad sigue siendo relevante en el contexto de los desafíos climáticos actuales. Sus esfuerzos buscaron mitigar los desafíos económicos y promover la sostenibilidad. Elecciones de 1980 y transición. La reelección de Carter en 1980 se vio obstaculizada por los problemas económicos y la percepción pública de una administración debilitada por la crisis de los rehenes en Irán. Enfrentó una dura competencia por parte de Ronald Reagan, quien ofreció una visión optimista y prometió revitalizar la economía y fortalecer la posición de Estados Unidos en el mundo. Carter perdió las elecciones por un margen significativo, pero su última acción como presidente fue asegurar la liberación de los rehenes en Irán. A pesar de la derrota, Carter mostró una transición pacífica y digna, enfatizando la importancia de la estabilidad democrática.
Este periodo marcó el fin de su carrera política nacional, pero también el comienzo de su extraordinaria vida post-presidencial, donde redefinió el papel de un expresidente. Su enfoque en la resolución de la crisis hasta el final reflejó su compromiso con la seguridad nacional. Fundación del Centro Carter 1982. Tras dejar la presidencia, Jimmy Carter fundó el Centro Carter, una organización dedicada a promover la paz, los derechos humanos y la salud global. Establecido en Atlanta, Georgia, el centro se convirtió rápidamente en un modelo de activismo post-presidencial, demostrando cómo un expresidente podía seguir influyendo de manera significativa en los asuntos globales. El Centro Carter abordó problemas complejos como la resolución de conflictos internacionales, la erradicación de enfermedades tropicales y el fortalecimiento de sistemas democráticos. Entre sus logros destacados se encuentran la lucha contra la oncocercosis, ceguera de los ríos y el monitoreo de elecciones en países en desarrollo. El compromiso personal de Carter con estas causas, incluyendo viajes a zonas de conflicto y visitas a comunidades afectadas, reforzó su reputación como un líder global. Conociendo el alcance de esta institución, exploremos su impacto global en las elecciones y la democracia. Monitoreo de elecciones y promoción de la democracia. Una de las contribuciones más destacadas del Centro Carter fue su papel en el monitoreo de elecciones en más de 110 procesos electorales en 39 países. Jimmy Carter participó directamente en muchas de estas misiones, asegurando la transparencia y legitimidad de los comicios en lugares como Nicaragua, Indonesia y Sudán del Sur. Además de supervisar elecciones, Carter actuó como mediador en conflictos internacionales, ayudando a negociar acuerdos de paz en regiones como Etiopía y Bosnia. Su enfoque en la promoción de la democracia fortaleció las instituciones en países que enfrentaban transiciones difíciles. Este trabajo consolidó su legado como defensor de los derechos humanos y la gobernanza justa, inspirando a líderes de todo el mundo. Conociendo su papel en la democracia global, analicemos su trabajo humanitario. Trabajo humanitario con Habitat for Humanity. Jimmy Carter y su esposa Rosalind dedicaron gran parte de su tiempo a Habitat for Humanity, una organización que construye y renueva viviendas para personas necesitadas. Participaron activamente en más de 4.300 proyectos en Estados Unidos y otros países, trabajando físicamente en la construcción de casas. La participación directa de los Carter en estas actividades se convirtió en un símbolo de humildad y servicio, destacando cómo los líderes pueden contribuir de manera tangible a las comunidades más vulnerables. Este esfuerzo humanitario impactó a miles de familias y ayudó a visibilizar la importancia del acceso a una vivienda digna. Conociendo su impacto humanitario, avancemos hacia sus contribuciones literarias y espirituales. Carter como autor. Jimmy Carter utilizó la escritura como una herramienta para compartir sus ideas, reflexiones y experiencias. A lo largo de su vida, publicó más de 30 libros que abarcan desde memorias hasta ensayos sobre política, derechos humanos y religión. Obras como A Full Life, Reflections at 90 y Our Endangered Values, America's Moral Crisis ofrecen una visión íntima de su vida y su perspectiva sobre los desafíos globales. Carter también escribió poesía y exploró temas de justicia social, fortaleciendo su conexión con lectores de todo el mundo. Su legado literario no solo documenta su vida, sino que también sirve como guía para futuras generaciones interesadas en el liderazgo ético y el servicio público. Conociendo su legado literario, exploremos su enfoque espiritual. Su fe y compromiso espiritual. La fe cristiana de Jimmy Carter fue una influencia central en su vida y decisiones. Durante décadas, enseñó en la escuela dominical de su iglesia local en Plains, Georgia, enfatizando valores como la justicia, la compasión y el servicio. Carter creía que la religión debía ser una fuerza para la unidad y el progreso, rechazando el uso de la fe como herramienta de división política. Su vida reflejó un compromiso con los principios cristianos, aplicándolos no solo en su trabajo político, sino también en su activismo y relaciones personales.
Este compromiso espiritual fue una constante que guió su enfoque hacia los derechos humanos y la paz, dejando un ejemplo poderoso para líderes y creyentes de todo el mundo. Conociendo su conexión espiritual, reflexionemos sobre su legado global. Fallecimiento de Jimmy Carter, 29 de diciembre de 2024. El 29 de diciembre de 2024, Jimmy Carter falleció a los 100 años en su hogar en Plains, Georgia. Su partida fue el cierre de una vida extraordinaria dedicada al servicio público, los derechos humanos y la paz. Había pasado sus últimos meses rodeado de su familia y amigos cercanos, recibiendo cuidados paliativos desde principios de 2023. El fallecimiento de Carter marcó un momento de reflexión tanto en los Estados Unidos como a nivel global. Su longevidad, combinada con su impacto significativo en múltiples áreas, lo convirtió en una figura profundamente admirada y recordada. Los días posteriores a su muerte estuvieron llenos de homenajes que resaltaron su humildad, su compromiso con la humanidad y su capacidad para inspirar a generaciones enteras. Conociendo este acontecimiento, exploremos cómo fue recordado globalmente. Reacciones nacionales e internacionales. El fallecimiento de Jimmy Carter provocó una avalancha de reacciones en todo el mundo. Líderes globales, desde presidentes hasta activistas humanitarios, destacaron su legado como un ejemplo de liderazgo ético. Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y comunidades religiosas emitieron declaraciones honrando su trabajo por la paz y la justicia. En los Estados Unidos, el gobierno declaró días de duelo nacional y se llevaron a cabo homenajes en el Congreso y en su biblioteca presidencial. La ciudadanía también expresó su respeto, llenando las calles de Plains con flores, mensajes y velas. Carter fue recordado no solo como un presidente, sino como un ser humano excepcional que siempre priorizó el bienestar de los demás. Conociendo estas reacciones, analicemos su impacto duradero en la historia. El impacto de Carter en los derechos humanos. Jimmy Carter dedicó gran parte de su vida post-presidencial a la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Desde liderar iniciativas para erradicar enfermedades tropicales hasta mediar en conflictos internacionales, Carter transformó el papel de los expresidentes al centrarse en los problemas más urgentes de la humanidad. Su compromiso influyó directamente en la mejora de las condiciones de vida de millones de personas, dejando un legado que inspira a líderes y activistas. Organizaciones globales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch destacaron cómo su trabajo redefinió la lucha por la justicia y la dignidad humana. Conociendo su impacto, exploremos su influencia en la política contemporánea. Su ejemplo en la política actual. El liderazgo de Jimmy Carter sigue siendo una referencia para políticos en busca de equilibrio entre poder e integridad. Su enfoque en la diplomacia, la transparencia y el servicio desinteresado ha inspirado a generaciones de líderes a priorizar los valores éticos sobre los intereses personales. Carter demostró que el poder puede ser una herramienta para el cambio positivo, y su ejemplo continúa guiando debates sobre la ética en la política. Desde su compromiso con la igualdad hasta su enfoque en la sostenibilidad, su influencia se percibe en las políticas actuales relacionadas con derechos humanos y cambio climático. Conociendo su influencia política, reflexionemos sobre sus contribuciones a la paz global. Un modelo de servicio humano. Jimmy Carter vivió una vida que ejemplifica cómo el servicio y la humildad pueden marcar una diferencia en el mundo. Su enfoque en los derechos humanos, la paz y la justicia social lo posicionó como un líder que antepuso el bienestar global sobre sus ambiciones personales. Carter no solo influyó en la política, sino que también demostró que cada individuo tiene el poder de cambiar su entorno. Su legado trasciende las fronteras, ofreciendo una lección de compromiso y resiliencia para futuras generaciones. Si te impactó la vida de Jimmy Carter, comparte este contenido para que más personas conozcan su legado. Reflexiones finales, Carter y la humanidad. La vida de Jimmy Carter es un recordatorio de que el liderazgo no está definido solo por los títulos, sino por las acciones y los valores.
Su dedicación al servicio público y su profundo sentido de humanidad dejaron un impacto duradero que seguirá inspirando a generaciones futuras. En un mundo lleno de desafíos, Carter enseñó que la humildad, la compasión y la justicia pueden ser herramientas poderosas para el cambio. Su legado no solo es un capítulo en la historia, sino un faro que ilumina el camino hacia un futuro más ético y justo. Comenta qué lección de vida de Carter te inspira más y únete a la conversación. El legado de Jimmy Carter en la diplomacia global. Jimmy Carter transformó el papel de la diplomacia global al priorizar los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos durante y después de su presidencia. Fue uno de los primeros líderes en poner los derechos humanos como piedra angular de la política exterior, destacando su compromiso en acuerdos históricos como los Tratados Torrijos-Carter y los Acuerdos de Camp David. Tras dejar el cargo, su enfoque diplomático continuó a través del Centro Carter, donde negoció acuerdos de paz y supervisó elecciones en países en crisis. Este legado de diplomacia basada en principios sigue siendo estudiado y respetado como un modelo para líderes globales. Conociendo su impacto diplomático, analicemos cómo inspiró movimientos humanitarios en todo el mundo. Inspiración para movimientos humanitarios. La dedicación de Jimmy Carter al servicio y la justicia social motivó la creación y expansión de movimientos humanitarios alrededor del mundo. Su involucramiento directo con Habitat for Humanity no solo construyó hogares, sino que también simbolizó un enfoque práctico hacia el cambio social. Organizaciones de derechos humanos y de desarrollo global han adoptado su ejemplo, priorizando la acción directa sobre la retórica. Carter inspiró a miles de voluntarios y líderes a dedicar sus vidas a combatir la pobreza, promover la igualdad y proteger los derechos fundamentales. Conociendo esta inspiración, exploremos cómo su vida influyó en el liderazgo ético. El ejemplo de liderazgo ético y humano. Jimmy Carter estableció un estándar de liderazgo ético que ha sido difícil de igualar. En un panorama político frecuentemente dominado por intereses personales y divisiones partidistas, Carter representó la integridad, la honestidad y la transparencia. Su capacidad para escuchar y actuar de manera compasiva marcó la diferencia tanto en su administración como en sus actividades post-presidenciales. Esta ética continúa siendo un referente para líderes que buscan reconciliar el poder con los valores humanitarios. Conociendo su ejemplo ético, reflexionemos sobre su impacto universal. Conclusión: el legado universal de Jimmy Carter. Jimmy Carter dejó un legado que trasciende generaciones y fronteras. Su vida ejemplifica cómo el servicio, la humildad y la dedicación a los demás pueden cambiar el mundo. Desde sus logros como presidente hasta su incansable activismo post-presidencial, Carter demostró que el liderazgo verdadero no se define por el tiempo en el poder, sino por el impacto en la humanidad. Hoy, su historia sigue inspirando a personas en todo el mundo a luchar por la justicia, la paz y la igualdad. Su legado no solo es un capítulo en la historia de Estados Unidos, sino una guía para un futuro más humano y ético. Si te impactó este recorrido por la vida de Jimmy Carter, comparte este contenido para que más personas conozcan y se inspiren en su ejemplo.